Anatomiahumana.net presenta Posiciones anatómicas. Nomenclatura anatómica. Fue en 1895 en Basilea, Suiza, cuando una comisión internacional formuló la nómina anatómica. Esta nómina eliminó muchos epónimos, entendiéndose como el nombre de la persona que había descrito primeramente una estructura. Fue hasta 1928 cuando se nombró un comité de la Sociedad de Anatomía de Gran Bretaña e Irlanda, cuyo objetivo era la revisión de la nómina anatómica existente. La nueva adaptación fue aceptada por la revisión de Birmingham sin la aceptación de los anatomistas alemanes. En 1960, en la ciudad de Nueva York, se acordó la primera nomenclatura internacional, la cual es la vigente hasta la fecha. Posición anatómica. Todas las descripciones anatómicas se encuentran en relación con lo que se conoce como posición anatómica, y esta se define como aquella que se adopta en bipedestación erecta, con la cabeza, ojos y pies juntos, dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores con sus palmas dirigidas hacia adelante. Con esto podemos describir 4 planos anatómicos que son mediano, sagital, coronal y horizontal. Mediano es un plano vertical longitudinal al cuerpo que va desde la cara anterior a la posterior. Sagital, plano vertical paralelo al mediano que divide al cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda. Coronal o frontal, plano vertical que pasa perpendicular al plano mediano, divide al cuerpo en anterior y posterior. Horizontal o transversal, es un plano perpendicular tanto al plano medio como al coronal, que divide al cuerpo en superior e inferior. Una vez definidos los diferentes planos anatómicos, nos enfocaremos a los términos de relación, los cuales son: anterior, se utiliza cuando la estructura está situada por delante en el cuerpo o bien que se aproxima a la cara ventral del cuerpo. Para su mejor entendimiento, mencionaremos algunos ejemplos. El cuádriceps crural está en la cara anterior del muslo o bien el ombligo se encuentra en la cara anterior del abdomen. Posterior. Se utiliza cuando la estructura está situada por detrás en el cuerpo o bien se aproxima a la cara dorsal del cuerpo. Superior. Término utilizado cuando una estructura se acerca a la cabeza. Por ejemplo, el corazón es superior al diafragma. Inferior. Se utiliza este término cuando nos referimos a una estructura que se acerca a los pies. Por ejemplo, los riñones se localizan inferior al diafragma. Interno o medial. Se utiliza cuando una estructura se acerca a la línea media. Externo o lateral. Se utiliza cuando una estructura se aleja de la línea media. Por ejemplo, el primer dedo de la mano es externo al plano medio del cuerpo. Términos combinados. A menudo se combinan los términos para indicar una determinada orientación. Ahora definiremos los siguientes términos usados en anatomía comparada en relación a 2 estructuras. Proximal, cuyo origen latín significa siguiente, término utilizado para asignar algo que se aproxima al tronco o a un lugar de origen. Por ejemplo, el hombro es proximal al codo. Distal, término utilizado para describir objetos que se alejan del tronco. Por ejemplo, el codo se encuentra distal al hombro. Superficial, significa próximo a la superficie. Aquí tenemos que la piel es superficial al tejido celular subcutáneo. Profundo, término designado a describir algo que se encuentra lejano a la superficie. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo se encuentra profundo a la piel. Ipsilateral significa del mismo lado del cuerpo. Contralateral significa lado contrario al cuerpo. Gracias por su atención. Para más información, visita nuestro sitio web www.anatomiahumana.net.